aunque puede ser dividido, en más secciones, sección de tiempo, estrategia, solo en al Señor en esta oración modelo. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Vamos a leerlo, está ahí el texto completo en negritas. Dice así la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Antes de avanzar, hermanos, quiero decirles que está mi hermano Errol Cotulén aquí en la iglesia, hermano. Él viene de la ciudad de Querétaro y él es un colaborador, un siervo ahí en los Gedeones Internacionales, y en cuanto yo termine, él nos tiene unas imágenes y un mensaje para nosotros. Amén, ¿sí, verdad, hermano Errol? Sí, bien, entonces. Al igual que en la primera parte, vamos a dividir frases en esta oración para reflexionar en cada una de ellas. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí se acuerdan cómo es la dinámica? En la primera sección, que fue la semana pasada, cortamos las frases. Padre es solo una frase, nuestro es otra frase, y hemos llegado a la segunda sección: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase nos enseña acerca de la dependencia de Dios. A los que han leído las historias del Antiguo Testamento, les viene a su memoria el episodio del maná del cielo, ¿se acuerdan? Éxodo 16, 19 al 20. ¿Alguien lo quiere leer? Éxodo 16, del 19 al 20. ¿Alguien tiene la Biblia por ahí a la mano y pueda mover las páginas y leerlo? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Adelante, hermano. Sí. ¿Cómo ven eso, hermanos? Sí saben del contexto, ¿verdad? El maná del cielo, ellos lo recogían. Pero ¿por qué cree usted que la gente almacenó para el día siguiente? Porque no sabían si el día siguiente iba a haber, pero ya se les había dicho. Esos dos versículos y esta sección del Padre Nuestro es el mismo principio. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mañana, dánoslo hoy. Y mañana, dánoslo hoy. Oye, pastor, ¿y qué pasó con los preppers? ¿Qué pasó con la previsión? ¿Qué pasó con la estrategia a largo plazo? Bueno, una cosa es estrategia a largo plazo, y creo que Jesús es el máximo estratega a largo plazo. ¿No es cierto que tomó a 12 para predicar el evangelio y extraerla e instituir la iglesia? Amén. Pero una cosa es la estrategia a largo plazo y otra cosa es la fe en la provisión de Dios en el hoy y en el aquí y en el ahora. Son dos cosas diferentes, no se confundan. Pastor, entonces el Padre Nuestro dice que no puedo ahorrar. El Padre Nuestro dice que no puedo prepararme para la crisis. No. Eso no está diciendo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso significa dependencia del pueblo de Dios en su provisión. Esto es un rasgo característico que no se puede igualar. Quienes vivimos con los diseños del reino de Dios, bajo los estándares de su voluntad, hemos entendido que Dios suplirá nuestras necesidades. ¿Se acuerdan del sermón pasado? Los estándares del reino, así se hace en el cielo. Esto es parte de esa esencia. Es por eso que le dicen pan, lo que se puede traducir como el sustento hacia nuestro cuerpo, una de las necesidades más básicas para poder seguir adelante en la vida. Una vez más, utiliza la palabra nuestro, lo cual significa que como comunidad de fe, como un solo cuerpo en Cristo, tenemos esa misma convicción de dependencia de Dios. Dadas las terribles necesidades del ser humano, ¿saben? Es comer. Todos los días, por más que almacenemos y por más que tengamos garantía de lo que comeremos mañana, el tamaño de nuestros estómagos solo nos da para comer hoy. Pero no pasará ni 5 horas, los más faquires, ¿va?
Tendremos hambre una vez más. Ya no decir el día siguiente, eso nos amarra, no solo a la mesa, sino también una terrible, imperiosa necesidad de estar siempre consiguiendo. ¿Qué creen? A ver, ¿no lo han pensado así? Somos esclavos del plato, hermano. Somos esclavos de la cuchara. ¿Sí me entienden lo que quiero expresar? Estoy siendo un poco fatalista. Somos esclavos, literalmente no podemos alejarnos 5 horas de la comida, porque a la sexta, séptima, octava ya tenemos hambre. Podemos ayunar, sí, por 12 horas, pero más allá de eso, al día siguiente estaríamos ya con unas situaciones difíciles, más lo que tenemos esa bendición de la diabetes, ¿no? Empezamos a temblar, empezamos a salivar, empezamos a ser iracundos, y dicen, ¿qué pasó? Tengo hambre. Depender de Dios para estas necesidades básicas es una enseñanza clave del Padre Nuestro. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no comes con hambre? Perdón. ¿Hace cuánto tiempo que no comes con hambre? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Ahí es sin, pero yo estoy diciendo con. ¿Hace cuánto tiempo que comes? Estoy equivocándome, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que comes sin hambre? ¿Sí estoy bien así? Sí, porque todos comemos con hambre. Pues avísenme. ¿Hace cuánto tiempo comes sin hambre, hermanos? Yo tengo rato, ¿Soy honesto? La verdad, empiezo a sentir un poquito y ya, sacio mi hambre. Pero cuando había jornadas de trabajo o cuando tengo algunas situaciones difíciles, pues sí tengo que pasar más tiempo. Hace mucho tiempo que como así, porque toca comer. ¿Alguien así conmigo? Comemos porque nos toca la hora y todo está preparado. Todas las cosas se van convergiendo para que en algún momento tú ya tengas un plato de comida. Pero el traspaso de las horas por los trabajos o la necesidad. ¿Hace cuánto tiempo no haces una oración apasionadamente y sentida porque no tienes que comer? ¿Hace cuánto pasó eso? Yo tengo mucho tiempo que no oro apasionada y sentidamente porque no hay nada en la casa. Difícilmente en nuestros días y en nuestra cultura y más en nuestra iglesia hay alguien que se quedaría sin comer 2 o 3 días solo porque no tiene. Y no solo por lo fácil que ha sido conseguir la comida en estos tiempos, sino por la gracia de Dios en su provisión. ¿Y qué creen? Él sigue permaneciendo firme y fiel. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vino un hermano, el hermano de Brasil que vino, dice, los mexicanos no batallan por comida, ¿verdad? ¿Qué habrá querido decir? Bueno, sí batallamos, hay necesidades, pero ¿qué me quería decir con eso de los mexicanos no batallan por comida? A lo mejor porque era pues el pastor que venía de otro país y todo el mundo le invitaba pero él se quedó con esa percepción. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha sido fiel. ¿Has agradecido últimamente por el plato de comida, hermano? Pero no una oración monótona, no una oración de toca orar. ¿A quién le toca orar? Porque es un uso y costumbre, una religiosidad de orar siempre por los alimentos. Es más, le metemos el manazo al que no ha orado. ¡Hey, vamos a orar! ¿Quién va a orar? El que comió primero. Sí lo hacemos así, a manera de chascarrillo, pero ¿cuándo es que tú oraste y decir, gracias Padre porque tengo que comer? A veces nos olvidamos de eso, porque Dios ha sido más fiel de lo que nosotros esperábamos. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La siguiente frase, aquí tenemos una frase que podría llegar a ser controversial, si no se entiende correctamente. Leída así de primera vista, podría llegar a confundirnos y pensar que el hecho de que nosotros perdonamos a los demás, eso nos garantiza que Dios nos perdonará a nosotros. Y que por el contrario, si nosotros no perdonamos a los demás, el perdón de Dios está condicionado entonces. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto así? Eso es un error. Concluir que Dios nos perdona solo si nosotros perdonamos a los demás es un error. ¿Por qué? Porque un texto sin contexto es un pretexto. Y la única porción en la que podemos aseverar que Dios, su perdón está condicionado, nuestro perdón hacia los demás, es la oración del Padre Nuestro. Fuera de ahí no hay. El perdón de Dios no está condicionado, sino solo al arrepentimiento y la fe. Oiga, pastor, ¿el perdón de Dios está condicionado? Sí, pero no a la práctica del perdón de unos a otros.
Entonces, ¿a qué sí? Al arrepentimiento y fe. ¿Sabe? ¿Acuerdan que les he enseñado esto? ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? No vayan a decirlo blasfemia contra el Espíritu Santo porque ya lo estudiamos. ¿Cuál es? El único pecado que Dios no puede perdonar. Aquel por el cual no se le ha pedido perdón. En arrepentimiento y fe. ¿Sí se entiende? Y aún esa frase que yo acabo de decir no es infalible. Te voy a decir por qué. Porque en el Nuevo Testamento encuentras a una persona que ni habló, ni pronunció palabra. Lo cargaron sus amigos, hicieron un boquete en el techo, lo bajaron y allí, sin haber dicho nada, Jesús le perdonó sus pecados. ¿Sí o no? ¿Dónde? ¿Cuándo pidió perdón por sus pecados? Entonces esa frase incluso es no infalible. Porque Dios perdona a quien se le da su divina gana. ¿Sí o no, hermanos? Y aun cuando ni siquiera pronunció palabra de perdóname. ¿Cómo te hace sentir eso? A mí me hace sentir seguro. Porque Dios nos ha perdonado. Ahora, pero entonces, ¿qué significa, pastor? Lo interesante de esta frase es que se da por entendido que la persona que pronuncia el Padre Nuestro tiene el hábito de pasar por alto las ofensas de los demás. ¿Sí escuchó bien? ¿De dónde le puede venir a un ser humano el hábito de pasar por alto las ofensas de los demás? ¿Cómo es que una persona puede llegar a perdonar a sus ofensores y deudores? ¿Educación? No alcanza. ¿Criterio? No alcanza. Esta es una persona que debería tener algo especial. Porque solo por naturaleza humana somos vengativos y orgullosos. Eso nos impide por default, o por lo menos nos dificulta otorgar un perdón de buenas a primeras. Luego, si la persona que está pronunciando el Padre Nuestro tiene de hábito perdonar a los demás, se sobreentiende que ha sucedido en él o en ella por lo menos 3 cosas. Número 1, esta persona tiene a Dios como Padre. Eso significa que ha iniciado una relación con Dios a través de Cristo Jesús. 2, entiende que los demás son sus hermanos, en el caso de que tengan a Dios también como su Padre, y en el caso de que no, Él los ve como potenciales hermanos y la máxima creación de Dios. 3, esta persona que tiene por hábito perdonar a los demás, entiende que las ofensas que los otros le puedan hacer a Él, primero, no quedarán impunes, pues Dios es su protector, y segundo, sabe que sus ofensores no deberían tener la capacidad de robarle su gozo. Esto es porque ha entendido la cultura del reino de Dios y ¿qué creen? La vive. ¿Se entiende? Está muy ligado el concepto de la cultura del reino con perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros tenemos el hábito de perdonar a los que nos ofenden. No es una condicional. Es un estilo de vida. ¿Se entiende lo que quiero expresar, mis amados? El Padre Nuestro no está expresando una condicional de Dios te perdona solo si tú perdonas. El Padre Nuestro está implantando la cultura del reino. Un cristiano sí o sí perdona por naturaleza. ¿Se entendió? Así que cuidado, hermanos. ¿Saben? Ya les expliqué esto. ¿Saben por qué le pusieron a ese teléfono BlackBerry? BlackBerry, en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos, se le llamaba a la pelotita negra que le amarraban a los pies a los esclavos. Era la BlackBerry, la cerecita, la frutilla negra que estaba allí y ellos tenían que arrastrar. Era una forma de expresarla como coloquial, como dulce, como cándidamente, pero era un objeto de tortura, la BlackBerry. ¿Y sabe por qué le pusieron BlackBerry a la BlackBerry? Bueno, yo tuve BlackBerry. ¿Quién más tuve BlackBerry? Ya ni hay, ¿verdad? No quisieron crecer la visión. Bueno, porque te iba a tener atado. Los inventores dijeron, esto va a ser como una pelotita de metal que va a estar atando a las personas en la comunicación. No va a haber una persona que no traiga una de nuestros dispositivos. Y sí sucedió así. En algún momento todo mundo estábamos esclavos, como ahora los teléfonos Android o Apple, así estábamos esclavizados. ¿Qué significa esto? La esclavitud es una decisión personal. El no perdonar a una persona te hace reo, te hace esclavo, estás cargando. Esa pelotita de metal es tu hermano. Esa pelotita de metal es tu hermana que la vas arrastrando. No puedes correr, no puedes triunfar, no puedes ser feliz simple y sencillamente porque alguien te cae gordo. ¿Y sabes qué?
te arruina la comida, te encrespa los jugos gástricos. ¿Sabes por qué? Porque no puedes perdonar. Oiga, pastor, pero es que es difícil perdonar. Yo lo sé, yo soy muy orgulloso y me cuesta mucho perdonar. ¿Pero qué crees? He entendido la cultura del cielo. ¿Y sabe qué? Vivimos bajo la cultura del, dígalo, del cielo. ¿Y sabes qué significa la cultura del cielo? Es un hábito de los ciudadanos del cielo perdonar a nuestros ofensores. Es un hábito de la cultura del reino perdonar a nuestros ofensores. Entonces se podría entender así: Padre, así como nosotros solemos perdonar a nuestros deudores, yo sé que tú sueles perdonarnos nuestros pecados. ¿Se entendió? ¿Se entendió, hermanos? Más que una condicional. Ahora, no está hablando u orando a título personal, sino que está pronunciando como una comunidad de fe. Una y otra vez vuelve a decir: nuestros perdonamos. Una vez más da por sentado que la cultura del reino se establece en la iglesia y que es un uso común perdonar a los ofensores y o deudores. Esta segunda parte del Padre Nuestro tiene mucho que ver con la cultura del reino pronunciada en el primer sermón. La siguiente frase dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos una frase que puede generar mucha controversia si se entiende incorrectamente. A simple vista pareciera que como que Dios nos mete en la tentación, ¿cierto, hermanos? Pero es un decir que propicia y procura la tentación hacia sus hijos. Sin embargo, esto no tendría sintonía con la revelación bíblica a nuestro alcance. Ayúdenme a leer las mujeres. Santiago 1, 3 al 15. 3 al 15. 1, 2, 3. ¿Se entiende la palabra? Dios no te literal, te toma de una parte, no tentación, y te pone dentro de una tentación. Aquí hay un texto que dice: la tentación viene de nuestros mismos concupiscencias. Es la versión en Reina Valera 60. Jóvenes y señoritas, Lucas 22, 46. Ahora van a decir: ¿quiénes son los jóvenes? ¿De qué edad? A ver, los de 25 para abajo. 1, 2, 3. Para que no cedan. ¿Sí se entendió? Para que no cedan hacia la tentación. Lucas 17, del 1 al 3, los varones. 1, 2, 3. Hay evidencia en los textos que estamos leyendo que literal, escucha la palabra, literal, Dios nos coloca dentro de la tentación o nos mete en la tentación o nos queda al margen del peligro de la tentación. ¿Hay evidencia en estos textos? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Uno último, 1 Timoteo 6, del 6 al 10 juntos. 1, 2, 3. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. 8. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caerán en tentación y quedarán atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cómo ve usted eso?
Está fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos ver? Sería imposible vincular a Dios con el despropósito de meternos literalmente en la tentación. Pero entonces se preguntarán, si no dice que Dios nos mete en la tentación y en la oración modelo del Padre le pedimos que evite hacerlo, entonces ¿qué dice? Esta frase del Padre Nuestro es un apasionado y contundente grito de ayuda. Literalmente le estamos pidiendo a Dios que nos dé la capacidad de leer los ambientes de tentación y que podamos escapar de ellos. Recordemos lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que, ¿qué, hermanos? ¿Se entiende? Por eso me gusta esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Ustedes saben de eso? Ahí les hablan jóvenes. No, nosotros los viejitos también tenemos pasiones juveniles, ¿sí o no? Como que no se escucha, pero sí, chavos, sí los tenemos también. Los viejitos también batallamos con pasiones juveniles. Las mismas pasiones con las que ustedes batallamos nosotros, pero tenemos una gran diferencia. En el entendido y en el papel somos más maduros, hemos tenido más caídas, tenemos más heridas y cicatrices, y eso nos permite ir con más tiento. ¿Sí o no, hermanos? ¿Dónde están los viejitos? ¿Sí o no? Ya le sabemos al diablo. Ah, mira, va por aquí. Ya, caer es una decisión personal. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. 2 de Timoteo 2:22 y esta frase del Padre Nuestro expresan la misma línea de pensamiento. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios esa capacidad de salir libre del lazo del cazador, poder escapar de la peste destructora y salir vencedores de un ambiente que estaba a punto de tragarnos. Eso es lo que tú estás diciendo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase final es muy común en las oraciones, sobre todo la parte donde dice por todos los siglos. Amén. Era de uso común establecer el reino de Dios sin límite de tiempo, y en el Padre Nuestro también aparece esta frase de longanimidad del reino de Dios. Dios es el primero desde el principio y hasta el fin. Dios no cambia y permanece fiel. Podemos estar seguros en eso. Podemos fundamentar nuestra vida entera y el 100% de nuestras decisiones en que Dios es firme, fiel y perpetuo. Amén. Dios es firme, fiel y perpetuo. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que perdonó al ladrón en la cruz. Es el mismo que caminó en las aguas. Es exactamente el mismo que escogió a 12 que no tenían el perfil para impactar el mundo. Sin embargo, a través del Espíritu Santo impactaron el mundo. Es el mismo. La frase inicia: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando oramos al Padre Nuestro, hemos solicitado provisión, protección, establecer la cultura del reino, entre otras cosas. ¿En dónde descansa nuestra confianza de que esto es posible que suceda? En la potencia de Dios, en la perpetuidad de su reino. Esta última frase cierra con broche de oro y declara que nuestra fe está fundamentada no solo en un Dios de bronce, no en un Dios de hierro ni de barro. Nuestra fe no está fundamentada en un Dios temporal, cuya fama viene y luego se va, en un Dios local, en donde solo cierta cultura le reconoce y le adora, o un Dios inmoral, o un Dios vengativo. Nosotros concebimos a Dios así. ¿Me ayudan a leerlo? 1, 2, 3. Cercano, empático, eterno, moral, provisor, protector, rescatador, inmutable, soberano y potente. Así percibimos a Dios. Esa es nuestra concepción de Dios. Y por si esto fuera poco, como la primera palabra lo dice, Padre. Además de todo esto, además de cercano, empático, eterno, moral, provisor, protector, rescatador, inmutable, soberano y potente, es nuestro Padre. Empatiza con nosotros. A manera de conclusión y para que vayamos siendo conscientes
de la importancia que debemos darle a esta oración modelo del Padre Nuestro, no solo es repetirlo como un mantra o como un merolico, sino más bien es comprender la profundidad de cada una de sus frases y, ¿qué creen? Vivirlo. Entender que es una oración modelo, es decir, es un modelo a seguir, no solo para orar, sino para vivir y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Le voy a enseñar algo que usted quizá ya sepa. ¿Sabe por qué para orar ponemos las manos así? ¿Sabe por qué en el Instagram, en el WhatsApp, las oraciones son manitas así? ¿Eso es como oración o súplica? ¿Alguien sabe? Hace muchos años, en la Edad Media, se tenía un uso y costumbre. El vasallo, el plebeyo, la persona necesitada, menesterosa, llegaba ante quien podía resolverle, el feudal, el rey, el empoderado, llegaba y se inclinaba como una reverencia. Era muy común poner la rodilla en el suelo a manera de respeto. Es decir, era bajar la cabeza, agachar la cabeza para representar físicamente que la persona a la que iba a pedirle estaba más alto, estaba más arriba. Pero también ofrecía un comentario y decía cosas de lo que él necesitaba: el comercio, la seguridad, las bandas armadas que van a su territorio, y hacía una solicitud. Después de haber hecho la solicitud, se hacía esto, y se estiraba las manos así, una vez hincado. La persona que tenía las capacidades cavilaba sobre lo que le habían pedido, y si se lo llegaba a conceder, cubría con sus manos las suyas. Es decir, a esta acción había esta otra acción. Si el rey, el feudal, la persona empoderada cubría las manos, era una señal de que todo estaba otorgado. Esa es la razón por la que la oración en épocas medievales se empezó a estilar de esta manera, porque era una persona, o se entiende que Dios es una persona superior. Nos hincamos y ponemos las manos así. Ese es el clásico símbolo de la oración, ¿cierto o no? Es un uso y costumbre de aquellos tiempos, y lo heredamos como un uso y cultura. Estar hincados nos pone en humildad, ¿sí o no? Agachar la cabeza nos pone en expectativa, y levantar las manos o ponerlas en esta posición, aunque no lo entendemos, como que nos llena de un sentimiento de necesito, si solo pudieras, ¿no es cierto? Como que se ha vuelto incluso cultural entre nosotros, los herederos de lo grecorromano latino, ¿cierto? Por eso estamos así. Esto significa: si tan solo pudieras concederme esta petición. Y si el Padre toma sus dos manos, hace las tuyas y las estrecha, te está otorgando la petición. Por eso es muy común que cuando vamos a orar y nos sentimos hasta instintivamente hacemos esto. ¿Alguien lo hace? ¿Cierto? La cultura oriental es diferente. La cultura oriental es de respeto, pero la cultura occidental tiene un esquema totalmente diferente, más por la herencia grecorromana latina. ¿Ha cambiado tu perspectiva acerca de la oración del Padre Nuestro después de escuchar estos dos sermones, el de la semana pasada y esta? ¿Hay una frase que te llama la atención? ¿Piensas diferente? ¿Piensas que el Padre Nuestro es de los católicos y que ellos lo repiten y que uno no puede repetirlo, orarlo, pensarlo, desglosarlo? ¿Piensas que es una parte de la Biblia que no te pertenece o la sientes tuya? ¿Alguien ha orado y ha dicho el Padre Nuestro, pero no como un mantra, no como una repetición, sino como entendiendo las frases de lo que está diciendo? Esta es tu oportunidad. ¿Sabes lo que significa? ¿Cuáles han sido las enseñanzas más relevantes que has tenido durante estas 2 últimas semanas en el sermón? ¿Con quién vas a compartir esta perspectiva de la oración del Padre Nuestro? ¿Hay alguien con quien quieras compartirla? Si alguien no tiene el sermón de la semana pasada, se lo puede pedir a la hermana Laurita, ya la metí en problemas, para que usted lo pueda leer, porque son complementos el uno y el otro, para que usted lo pueda compartir. Pastor, ¿por qué me enseñaste esto durante este tiempo? Porque es una herramienta. Los estoy capacitando
para que vayan a compartir el evangelio con una herramienta en común. Todo mundo ha memorizado, bueno, todo mundo es un decir, el Padre Nuestro en México, ¿sí o no? Pero le pregunto, ¿no podríamos usar esa misma estrategia de aquel que se acercó al carro cuando el africano leía a Isaías y le dice, ¿pero entiendes lo que estás repitiendo? ¿Y qué tal si te dice, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Y entonces, con el entendido de estas frases, tú puedes entablar una relación y expresarle qué es el Padre Nuestro. No tan solo lo he hecho como para capacitarte, como para darte una herramienta vinculatoria para compartir el evangelio, sino tú y yo debemos rescatar, no la oración modelo, el Padre Nuestro, como una repetición, como una letanía, sino como un tesoro valioso, como una oración modelo, que nos enseña realmente nuestra posición y la posición de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos gracias por habernos enseñado a orar así? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque la cultura del reino se establece en nosotros, porque nos dicta nuevas conductas, porque eres nuestro Padre cercano y porque estás en el cielo, Señor, tan posicionado. Te pido en el amor de Jesús que como iglesia rescatemos los básicos de la fe, entendiendo a profundidad lo que tú tienes para nosotros. Te ruego en el amor de Jesucristo que rescatemos la reflexión del Padre Nuestro, Señor, del Salmo 91, del Salmo 23, porciones que pasamos desapercibidas, las usamos como las botas viejas, Dios, que son cómodas siempre, pero que a veces no reflexionamos en lo profundo de esos mensajes. Te ruego en el amor de Jesús que bendigas este tiempo y que hagas tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.